Vamos a irnos entonces hacia Colombia, donde hoy tuvo lugar una nueva jornada de movilizaciones y paro. De hecho, ya van 22 días en que la ciudadanía está volcada en las calles en contra de las políticas del presidente Iván Duque. Como les decía, entonces la gente, la ciudadanía sigue en las calles. Sin embargo, lo que no cesa lamentablemente es la represión que viene llevando adelante el gobierno. Según Indepaz, que es un organismo defensor de los derechos humanos, ya tenemos 51 muertes en el marco de las manifestaciones, de las cuales 43 habrían sido producidas en manos de agentes de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas públicas. En paralelo, estas manifestaciones lograron que se dé de baja con dos proyectos de ley muy importantes que buscaba impulsar el presidente Duque. Una es la reforma tributaria que se instaló el 28 de abril y que ya fue dada de baja en el Congreso, y en el día de hoy tuvo lugar entonces la baja al proyecto de reforma de la salud. En paralelo, como les decía recién, continúa la represión. De hecho, hace 2 días Iván Duque llamó a las fuerzas de seguridad a que no permitan bloqueos en las rutas. Bueno, como les decía, hoy fue una nueva jornada de movilizaciones y de paro. Para hablar sobre esta situación estamos en contacto con Juan Quesada Torres. Él se encuentra en Bogotá, Colombia. Juan es además doctor en sociología. Juan, te agradecemos muchísimo por tu presencia en el Noticiero Popular de Barricada TV. Y empiezo por preguntarte que nos cuentes cómo fue hoy la jornada, cómo se dio la movilización, el paro en Colombia y particularmente en Bogotá, que es donde vos estás. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Soy doctorando en sociología, todavía no me recibo. Vale la Ah, corrección. no hay problema. Bueno, te cuento, hoy ha sido el día de la movilización de un millón de personas. El objetivo el día de hoy era con más o menos 1 millón de personas por ciudad o en las ciudades más grandes, Bogotá, Medellín y Cali. Y por lo menos hasta ahora, a excepción de la ciudad de Pasto, hasta donde tengo entendido, al sur del país, cerca del Ecuador, aún no ha habido intervención de la fuerza pública. Sí, las manifestaciones han sido multitudinarias, como durante los últimos 21 días del paro nacional. Perfecto, Juan. Preguntarte ahí, bueno, existe el Comité Nacional del Paro, que es un poco la organización que aglutina a, bueno, el sector sindical, de trabajadores, estudiantes, campesinos, y son ellos los que están un poco realizando las negociaciones con el gobierno de Iván Duque. Preguntarte si ahí avanzó en algo esta situación, estos diálogos en estos últimos días o en el día de hoy. Bueno, Juan, con el Comité del Paro pasan dos cosas particulares. Una es que ha perdido representación sobre la población que está en la calle. El Comité del Paro está compuesto por líderes sindicales y gremiales, pero quien está hoy en la calle es todo el sector popular colombiano. Entonces, hay una amplia sensación de no representación del Comité del Paro en las negociaciones, por un lado, y por el otro, bueno, un desconocimiento del gobierno Duque de la negociación. Si bien han sido llamados ya en un par de ocasiones para hablar en presidencia, hace 2 noches, mientras el Comité del Paro estaba sesionando con el presidente se retira y habla ante los medios lo que comentabas vos ahora, ¿no? Daba carta libre para la intervención de la fuerza pública y el levantamiento de los paros y los bloqueos, y de los piquetes y los bloqueos de las calles. Claro, perfecto, Juan. Y ahí preguntarte un poco, bueno, vos decías, hablabas de esta desconexión entre el Comité de Paro y la ciudadanía. ¿Cuáles son entonces los pedidos, los reclamos que están haciendo esta ciudadanía movilizada hace ya 22 días? Para responderte esa pregunta, Juan, yo te voy a ocupar un tanto de tiempo, Juan, no porque sé es si... fundamental explicar, perdón. Sí, discúlpame, se me había cortado, ahora ya te escucho. Ya, ok. No, que te voy a ocupar una parte de tiempo para hacer una radiografía de quiénes son los que están en la calle, ¿no? Perfecto. Nosotros tenemos, te quiero contar que en mi lectura, hay dos situaciones que hacen que este paro haya adquirido las connotaciones que tiene hoy. Una, por un lado, es que hay un declive de un modelo de país neoliberal conducido por
por la mafia narco paramilitar. Esto lo describe Jenny Pierce desde el año 1992 y habla de cómo este proyecto político está en emergencia en el país desde más o menos mediados de la década de los 80. Claro, como es un proyecto político neoliberal criminal, a quienes más afectado por su condición de neoliberal ha sido a los sectores populares del país. Lleva 35 años privatizando la salud. En Colombia no hay salud pública, no hay educación pública y gratuita. Hay un desplazamiento forzado durante los últimos 35 años de más o menos 8 millones de personas de 10 hectáreas de tierras fértiles del país. Esto es una radiografía muy rápida. ¿Y a quiénes ha afectado? A los sectores populares, claro, porque son quienes sufren la pauperización de sus condiciones de trabajo, quienes sufren la pauperización de sus condiciones de salud, y más en un contexto de pandemia desde hace un año, en donde el 70% de los muertos a causa del COVID, de los enfermos y de quienes reciben auxilio intensiva, son puestos por los sectores socioeconómicos más bajos del país. Entonces, si bien inicialmente el paro tiene un llamado de carácter sindical y gremial, hoy ha perdido toda esa característica y tiene una connotación completamente popular. Y de eso es claro, y digamos, y como síntoma de eso es clara la ciudad de Cali, en donde son los barrios populares en las periferias de la ciudad quienes se han organizado y quienes están comenzando a generar sistemas asamblearios para determinar unas agendas nuevas. Está pasando situaciones similares en Bogotá y en Medellín. Muy probablemente estamos teniendo situaciones del mismo tenor en Popayán, en Pasto, en Barranquilla, ciudades donde han intentado darle un manejo localizado al paro y donde los estudiantes, los jóvenes de los barrios, las mujeres, el movimiento indígena, los campesinos se han parado de la mesa y están pidiendo como primera medida, además de las reformas que se han caído, que bien lo señalabas, de 2 ministros que se han caído, el ministro de las Finanzas Públicas, el ministro de Hacienda y la ministra de Relaciones Exteriores, están pidiendo la desmilitarización del país y la terminación del trato militar de la protesta. Claro, perfecto, Juan. Buenísima ahí la radiografía que nos hacías. También consultarte, bueno, recién hablábamos de lo que tenía que ver con este proyecto de salud. No sé qué podés decirnos sobre ese proyecto, por qué se cae, qué era lo que traía entre manos el gobierno con ese plan. Claro, mira, entonces, esta situación de paro desde el 28 está motivada principalmente por el levantamiento popular en contra de la reforma tributaria. ¿Qué pretendía la reforma tributaria? Básicamente, aumento a 19% en el IVA, en la canasta básica de alimentos, aumento progresivo de las personas que declaran renta hasta llegar a la gente que recibe salarios mensuales de más o menos $500. ¿Qué quiere decir? Que la crisis económica provocada por el gobierno y fortalecida por la pandemia la iban a rescatar los sectores populares, quienes ganan esos salarios y que además son los que compran en la canasta básica, ¿no? Principalmente. En la medida en que el paro va avanzando, 2 o 3 días después, la gente o sale a la luz pública una reforma que, como te digo, no estaba muy pública, es una reforma a la salud. Como te decía ahora, en Colombia no hay salud pública, todo el servicio de salud es privado, pero además la reforma pretendía profundizar el modelo privatizador de la salud y llevarlo a un modelo como el de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio no hay una salud preventiva, sino que hay toda una recarga sobre el autocuidado y sobre el autocuidado evaluado por las aseguradoras de salud, quienes en su momento decidirían si mi cuidado ante una enfermedad fue suficiente o no, y entonces ellos me cubren o no mi enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente todos íbamos a tener que pagar seguros específicos para enfermedades como el cáncer, como el SIDA y bueno, y como esas otras enfermedades que necesitan tratamientos específicos. Claro, perfecto, Juan, muy claro ahí el análisis. Te hago una última
Una última pregunta que tiene que ver más con el fútbol. La semana pasada jugaba River con Independiente Santa Fe y se escuchaban, bueno, en las afueras del estadio, la enorme represión que está llevando adelante el gobierno de Duque. Consultarte ahí porque sabemos que en los últimos días los jugadores de fútbol se organizaron y emitieron un comunicado. Preguntarte cómo se dio esta situación tan excepcional en el fútbol que más que nada en la élite suele verse bastante alejada de los problemas sociales. ¿Cómo se dio esta situación en Colombia? Claro, fíjate Juan, entonces, como es un paro de carácter popular, el fútbol y las hinchadas tienen su fuerte en el sector popular de las ciudades y de la vida del país en general. Cuando, digamos, junto a esto, entonces hay un fútbol en Colombia completamente cooptado por las empresas. Esto no es un fútbol como el argentino, que depende de los clubes sociales principalmente, sino aquí los clubes son empresas privadas alejadas del hincha, ¿no? Principalmente. Ante la posibilidad de que se realice la Copa América en Colombia y de la necesidad de inversión de dinero para la realización de esa Copa América en Colombia, la gente y los hinchas del fútbol se juntan para decir, no queremos Copa América, necesitamos salud, educación, trabajo y desmonte del escuadrón móvil antidisturbios, quienes son los que han generado en los últimos 20 años 54 muertos, sin contar los de esta protesta social. Entonces no queremos Copa América, pero mientras tanto estamos en la fase definitiva del campeonato nacional, mientras tanto estamos en Copa Libertadores y la gente comienza a demandar en redes sociales y en la calle que los futbolistas se pronuncien sobre el paro nacional. Esto ha traído un fenómeno muy particular y es que las hinchadas de los equipos representativos de las ciudades, te estoy hablando en Bogotá, por ejemplo, Millonarios y Santa Fe, en Medellín, Nacional y Deportivo Medellín, en Cali, América y Deportivo Cali, se han juntado para protestar en contra de la realización del fútbol, pero no solo de la Copa América, sino de la continuación del campeonato local y de la continuación de la Copa Libertadores. Por eso todos vimos como un espectáculo bochornoso, pero al mismo tiempo muy importante para la consolidación del apoyo internacional a favor del pueblo colombiano, esos espectáculos que vimos en Barranquilla, no solo en el partido de River y Junior, sino en el partido de América y Fluminense. Partidos suspendidos porque los jugadores están tragando el gas que le están disparando a la gente en las afueras del estadio y ese tipo de cosas. Entonces, ante el llamado de la hinchada y de en realidad el sector popular del país, los capitanes de los equipos se reúnen en el organismo gremial que los agrupa, sacan un comunicado y dicen, un segundo, nosotros somos parte del sector popular en Colombia y nuestras familias también, no vamos a jugar hasta que ustedes no solucionen o el gobierno no dé una solución a las demandas de la gente. Asimismo, perdóname, un poco más. Asimismo, entonces hemos visto pronunciamientos a favor de la no realización de la Copa América en Colombia. Hace unos días, Edinson Cavani, a quien le agradecemos el mensaje muy importante de un jugador de su talla, y además de sectores de la vida pública internacional que están diciendo, por favor, no juguemos en estas condiciones en Colombia. Bien se veía en las transmisiones a Diego Latorre diciendo, no es posible jugar aquí, es una vergüenza hablar de fútbol ante la situación que se vive en el país. El día siguiente, que fue el partido del América contra Fluminense, que ya para Colombia, la transmisión que hizo ESPN, la hizo con periodistas deportivos colombianos, y dentro de ellos Oscar Córdoba, guardaron silencio mucho tiempo, hasta por lo menos la mitad del partido, donde fue insostenible no hablar de la situación. Yo debo decirte aquí que el periodismo más grande en Colombia es un periodismo completamente cooptado por el poder, pero era insostenible que no pudieran hablar sobre el tema ya en la mitad del partido.